Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Señor presidente, señor vicepresidente, estimados colegas diputadas y diputados. Yo escuché con mucha atención las intervenciones pertinentes respecto del punto que estamos tratando de los diputados José Guerra, Stalin González y Juan Andrés Mejía, y de las exposiciones que ellos hicieron, todas por cierto muy coherentes y muy bien fundamentadas. Extraje algunos datos protuberantes que uno debe señalar, sobre todo para poner el acento en la dimensión de la crisis que estamos atravesando. Yo no sé si exactamente en este punto o al final debamos hacer, a consecuencia de estas reflexiones económicas, repito, magistralmente expuestas por los colegas señalados, algunas reflexiones de carácter político, porque en definitiva, todo lo que estamos padeciendo como país se resumiría al final en una solución de carácter político. Por cierto que yo estoy convencido, absolutamente convencido, que a Nicolás Maduro lo que le interesa es ser presidente, así sea del cementerio. Con tal de ser presidente, aunque sea del cementerio. Y también tenemos muy presente que los países y los pueblos no saben de teorías económicas, pero las sienten. Y sabemos y tenemos muy presente que las situaciones económicas son siempre la consecuencia de decisiones políticas. Por eso, al final, vamos a hacer un planteamiento de carácter político. Las referencias que citaron los diputados José Guerra, Juan Andrés Mejía y Stalin González. Devaluación del 1.300% en un día. Aumento del 3.500% en los salarios, de 5 millones a 180 millones. Reconocimiento finalmente del dólar paralelo, que todos los días se escala y que seguirá escalando en la medida en que sea escaso y alguien tenga necesidad de pagarlo porque lo requiere para alguna necesidad. Va a llevar el dólar permuta, que en aquellos momentos estaba creo que a 7 o a 6, que lo iba a llevar al dólar petrolero, que era 4.30. En cualquier lugar donde se encuentre, que no ha de ser un buen lugar, que vea dónde está su predicción y dónde está ubicado el dólar permuta o el dólar paralelo o el dólar que se cotiza en el mercado que no controla ni controlará el gobierno. El IVA del 12 al 16% sin diferenciación de productos, es decir, que se va a aplicar, es un impuesto regresivo, es un impuesto al consumo y se va a aplicar por igual a bienes esenciales y artículos de primera necesidad. Impuesto del 2% a las transacciones financieras a las 133.000 empresas más grandes del país. Creo que este va a ser un impuesto o una imposición muy poco rentable, porque empresas grandes no serán grandes contribuyentes ni harán grandes transacciones financieras, a no ser en el papel. Pago del impuesto sobre la renta semanalmente. ¿Cómo hace una empresa para cerrar un balance semanal para saber cuánto ganó y cuánto perdió cuando el ejercicio económico de cualquier empresa se hace al final del año? ¿Cómo se va a pagar el impuesto sobre la renta semanalmente? Asunción por parte del gobierno. Este gobierno, que no es capaz de pagarle a las enfermeras que tienen 2 meses protestando un ridículo, un mísero aumento, y entonces el gobierno dice que va a asumir las nóminas de las pequeñas y medianas empresas. Entonces las pequeñas y medianas empresas se van a aparecer con su nómina en alguno de los N ministerios que tienen estos forajidos para que le paguen la nómina de sus trabajadores, que por cierto,
En estas nóminas de pequeñas y medianas empresas no están incorporadas quienes son los mayores empleadores, que son el sector comercio y el sector servicio. Imagínense ustedes. Bueno, y por ahí. Esto es casi un inventario, no para economistas, sino para psiquiatras. Esto es inenarrable y a su vez increíble. Y todo este tinglado, todo este mamotreto, ¿sobre qué cosa lo afincan? Sobre la ficción de la célebre petromoneda. ¿Qué se puede transar en el mundo en petromoneda? El trigo que necesita Venezuela para la harina, el maíz que tiene que importar para hacer harina precocida, etcétera, etcétera, se transa y se compra en petro. ¿A dónde puede usted concurrir, a qué país del mundo y decir, necesito importar tal cosa y la pago en petro? En ninguna parte, es una moneda imaginaria, ficticia, que no tiene poder de cambio y no tiene poder de compra. El problema del gobierno es que no tiene dólares. Y eso es una tragedia para un país como este, que importa el 70% de todo cuanto consume, sean alimentos, medicina, bienes de capital, maquinarias, etcétera, etcétera, etcétera. El 70% de lo que necesita este país tiene que importarlo con dólares que no tiene para satisfacer la demanda de un país, por supuesto, cada vez menor la demanda, porque además la producción nacional está quebrada. Y uno se pregunta, toda esta tragedia, no podemos importar, no tenemos moneda, ¿cómo se va a resolver? El gobierno puede seguir dándole a la maquinita, si es que tiene con qué pagar el papel y la tinta donde se imprimen los billetes, y podrán seguir imprimiendo ad infinitum y exponenciando la inflación, como todos sabemos. Y meta bolívares basura y modifica el cono, y quite cero y vuelva a imprimir, etcétera, etcétera. Pero no puede imprimir dólares. Nosotros no necesitamos bolívares basura. Nosotros lo que necesitamos es dólares. Y este gobierno, no solamente porque no produce nada ni puede exportar nada, incluso cada vez menos petróleo, sino porque además no tiene confianza, no genera confianza para que quien tiene dólares los traiga, ni siquiera por vía de repatriación de capitales y mucho menos por vía de inversiones extranjeras, porque aquí no hay confianza. Aquí nadie trae un dólar sino cuando necesita caja. Aquí lo que hace la gente, si tiene bolívares disponibles, cambia un dólar y lo saca para afuera buscando seguridad. Esa es la triste realidad de la situación de la economía venezolana. Ahora el gobierno va a imprimir dólares. Un gobierno como este, desacreditado ab inicio, sin legitimidad de origen y sin legitimidad de desempeño, puede acceder a cualquier línea de crédito, puede concurrir al Fondo Monetario Internacional buscando alguna certificación o algún auxilio financiero, puede recurrir a la banca internacional buscando dinero para traer dólares a Venezuela, puede dar alguna seguridad para que alguna persona en alguna parte del mundo venga e invierta en nuestro pobre país que está arruinado, que está acabado. Bien, todo esto, repito, estimados colegas, es la consecuencia económica de un modelo político. Este gobierno va a cambiar, no va a cambiar porque este gobierno no tiene jefe. Y cada vez que se les ocurre proponer algún modesto cambio, le dicen que está traicionando la memoria del comandante eterno y los sacrosantos principios de la revolución. Por eso es que no va a cambiar nada, porque no hay jefe, hay muchos jefes. Y un gobierno no puede tener muchos jefes. Eso es por una parte. Y por la otra, no nos engañemos. Yo sé que cuando uno habla de este tema, a mucha gente se le pone la piel de gallina. Pero este gobierno se viene afincando en las decisiones de su Tribunal Supremo de Justicia, que por cierto, nos tiró 50 y tantas sentencias de que por desacato, porque este cuerpo legislativo con legitimidad de origen y de desempeño iba a controlar el gobierno y a cumplir por encima de cualquier cosa con sus funciones constitucionales, como lo está haciendo. No obstante los intentos de implosión desde adentro y desde afuera. Y el otro soporte que tenía el gobierno eran las Fuerzas Armadas. Ahora, es embuste que hay conspiraciones. ¿Cuántos militares presos hay? ¡Ojo! Y no son conspiraciones que dirijan ni monitoreen algunos locos que cada vez que un militar por ahí se alza o dice algo,
que ese es el aparato que tienen montado. Aquí no va a haber golpe para poner a ningún civil, aquí si hay golpe es para que quienes tienen poder para dar el golpe, que son los militares, asuman el poder directamente. Aquí no van a poner a ningún civil. Así es que no sigan estafando a la opinión pública algunos políticos y políticas diciendo que esos golpes y esas subversiones obedecen a ese movimiento que tienen montado. Si hay conspiraciones, claro, hay más de 180, 190 militares presos y les están dando duro, pero ninguno tiene conexión ni ánimo de subordinación a ningún factor político. Si aquí hay un golpe de militares es para quitar un régimen militar para poner otro, para que se sepa. Y eso puede pasar. Se han develado no sé cuántas conspiraciones y eso sigue rodando porque Nicolás Maduro sabe el calderón que tiene prendido en las Fuerzas Armadas. Eso lo sabe él. La otra, un estallido civil, un estallido social. Razones hay de sobra. Más bien uno se pregunta, ¿por qué con esta situación trágica no se ha producido un estallido social? Algunos psicólogos sociales, especialistas en psicología de multitudes, dicen que algunos es porque le temen al estallido en sí, otros dicen que puede ser por resignación, etcétera, etcétera. Dan mil explicaciones, ninguna absolutamente convincente. Pero lo cierto es que están dadas las condiciones para que se produzca en cualquier momento un estallido social, que uno sabe cuándo empieza un estallido social, pero no por dónde corre ni cómo termina. Y por lo general también estos estallidos resultan sofocados por la fuerza. Y el que sofoque el estallido y traiga paz, la paz que muchas veces quieren los pueblos por encima incluso de las cadenas, o a pesar de las cadenas, terminarán teniendo el control del país. Bueno, una solución de carácter político. Hay una sola, democrática. Todos los países salen de los conflictos haciendo elecciones. ¿Por qué Nicolás Maduro no acepta definitivamente un gobierno, repito, que no está reconocido internacionalmente porque no tiene legitimidad de origen? Nadie reconoce el evento que ellos calificaron como elecciones que se produjo el 20 de mayo pasado. Nadie lo reconoce. Y en cuanto a legitimidad de desempeño, ni discutirlo, porque sabemos que es absolutamente ilegítimo porque su gestión está rechazada por el país y el país la tiene como mala porque mala es. Bueno, no tiene legitimidad de origen, no tiene legitimidad de desempeño. ¿Por qué se aferra al poder? Porque quiere seguir ahí, repito, para ser presidente, aunque sea del cementerio. La única explicación que le consigo es el miedo. El miedo a dejar el poder, miedo a las sanciones, miedo a la administración de justicia, miedo a que no van a tener sitio donde esconderse porque son parias internacionales. ¿A dónde se van a ir? Ni en Cuba los van a recibir. Entonces, si el gobierno fuera sensato, estaría pensando en una solución democrática, pacífica y electoral y sin complejo planteársela al país. Sin complejo. Bueno, la única forma de acomodar en política es haciendo elecciones. Los golpes de Estado nunca han sido como... La forma de composición política por excelencia es las elecciones. La forma incluso de seleccionar regímenes transicionales es por vía de elecciones. La forma de pasar de un régimen con participación cerrada o una dictadura a un régimen de participación abierta y democrática son las elecciones. Así ha ocurrido en todas partes. Y eso supone entendimientos garantizados, porque tampoco te vas a sentar con el gobierno tú decirle dame elecciones porque el gobierno es estafador, el gobierno no le cumple a nadie. Y es allí donde la presión internacional bien ejercida siempre puede hacer un papel determinante. No para andar metiéndose esos lobbies internacionales entrepiteando en la situación venezolana porque creen que le van a poner la mano al coroto, salir de Maduro para cogerse el país. Méquete. Por ahí no. Haga presión ese lobby para que las grandes potencias pidan elecciones libres y supervisadas. No para que fulana o sutano, para servir ciertos intereses económicos que se fueron de aquí escapados porque son tan malandros como los que hicieron operaciones con el gobierno, crean que se van a coger el país otra vez. No. Aquí quienes van a tener el control del país lo tienen que resolver los venezolanos con elecciones libres, democráticas y garantizadas con supervisión internacional. Ahí es donde estamos apuntando nosotros. Ahí es donde estamos apuntando nosotros. Y pese a cualquier campaña, pese a cualquier presión, estimados colegas, les quiero decir lo siguiente.
Para los que no quieren creer en la asamblea, lo siguiente: esta es la única institución. A algunos no les interesa que esto siga funcionando, que lo digan sin complejo. Díganlo. Cada cual puede tener libremente una apreciación sobre la inexistencia sobre la existencia o inexistencia de esa asamblea. Los que crean que nosotros debemos bajar aquí la Santa María e irnos para la casa, o los que crean que la política venezolana se puede monitorear a distancia, que se vengan para acá porque hay que echarle bola. Es aquí, aquí. Y un verdadero homenaje a los parlamentarios que estuvieron durante mucho tiempo presos y por quienes tuvimos que realizar gestiones inenarrables con Fede Carbonarios para lograr incluso que pudieran venir a juramentarse. Cada vez que veo a Gilbert, a Rienzo Prieto, etcétera, me acuerdo de las gestiones que hizo un gentío para que pudieran ejercer su mandato, el que les confió el pueblo. Bien de Carbonario hicieron esas gestiones, no sea que se me pase alguno o alguna que yo no mencione. Y cuando veo, por ejemplo, lo que le pasó a Gilbert Caro, y cuando veo, por ejemplo, lo que está padeciendo Juan Requesén a su familia y su familia, y cuando veo, aunque nadie se lo cuente a uno, las amenazas y las angustias que están pasando muchas familias que están en la mira de un gobierno que los quiere poner presos porque los considera incómodos, es cuando yo digo que esta asamblea tiene que mantenerse abierta. Por algo se están metiendo con la Asamblea Nacional. Ahora, si algún delirante, si algún insensato, y este no es un caso ya de política, sino de psiquiatría, cree que esta asamblea hay que sacarle, a bajarle la Santa María para que cada cual se vaya para su casa, estoy seguro que la inmensa mayoría de los diputados que estamos aquí no vamos a permitir ese desaguisado y vamos a seguir desde aquí honrando el voto que nos entregó el pueblo venezolano en las elecciones del 6 de diciembre del año 2015. Muchas gracias, señor presidente. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.